Minutos empezamos con la entrevista. Damos la bienvenida a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien está vía telefónica. Con él vamos a hablar sobre algunos temas electorales. El panorama electoral ya está empezando, hay algunos candidatos, algunos cuadros que ya se están anunciando. En la última Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores, que fue en enero de este año, entre las resoluciones a las que se llegó, está la conformación de un frente amplio que aglutine a fuerzas de izquierdas para hacer una opción electoral en el 2021. Bienvenido, Nelson Erazo, cuéntanos cómo va este proceso. Bueno, Patricio, muy buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, la reunión de los trabajadores realizada el 31 de enero, en donde participó el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que las diferentes organizaciones sociales y populares del Frente Popular y otros sectores importantes, establecieron el hecho que frente al panorama electoral que se está ya viviendo en nuestro país, era necesario impulsar un proyecto desde la organización social en conjunto con las organizaciones y partidos de izquierda, particularmente de los sectores que lucharon en octubre en contra de las políticas neoliberales, en contra de las políticas y antipopulares. En ese escenario es que estamos avanzando en la construcción de este frente de las distintas organizaciones con los partidos y movimientos políticos de izquierda. Lo que está claro para las diferentes organizaciones es de que aquí no tienen cabida ni los sectores de la derecha tradicional, ni los neoliberales que se encuentran en el gobierno de Lenín Moreno, así como tampoco de los gobiernos que están enmarcados en el escenario de la corrupción y particularmente en el escenario del correísmo. Eso está claro para las diferentes organizaciones sociales y populares para establecer lo que será la contienda electoral en el 2021. En este caso, ¿ya han dialogado con algunos movimientos políticos? Mira, nosotros hemos hecho una invitación a todos los sectores sociales, a todas las organizaciones sindicales, a las organizaciones de estudiantes, de mujeres, al movimiento indígena, a los movimientos y partidos como el RMT, como en el caso del Partido Socialista, Unidad Popular, Pachacuti, y otros sectores que pueden ser parte de esta tendencia. Sin embargo, hemos creído que esto tiene que ir avanzando de manera paulatina, y lo que hemos ido es afirmando al interior de las distintas organizaciones sociales esta propuesta, ¿no es cierto?, que debe irse consolidando en los próximos días. Para ello también hemos venido discutiendo alrededor del tema del Parlamento de los Pueblos la necesidad de consolidar este proyecto de unidad, esta propuesta establecida desde las diferentes organizaciones que nos permita efectivamente disputarle a la derecha, a los gobiernos de turno, así como también al correísmo y al igual que al gobierno de Lenín Moreno, la posibilidad de que efectivamente hoy los trabajadores, los sectores sociales y populares tengamos un gobierno que represente los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano. Claro, el calendario electoral ya está prácticamente y es el domingo 7 de febrero será la primera vuelta, de 2021 será la primera vuelta y el 11 de abril la segunda vuelta. La inscripción de candidaturas será del 18 de septiembre al 7 de octubre de este año, es decir, ahorita ya se tienen que estar pensando cuáles serían los cuadros para las dignidades que se van a elegir los ecuatorianos. ¿Ustedes han pensado ya algunos cuadros? ¿Cuáles son los políticos, actores que ustedes tienen entre, digamos, el abanico de personalidades que pueden ustedes elegir para que estén como candidatos? ¿Cuáles serían sus candidatos? A ver, un elemento importante me parece el hecho de que alrededor de este escenario está también evidenciado de que los sectores sociales necesitan, ¿no es cierto?, disputar el poder a la derecha, a la oligarquía. Y en ese marco es que hemos venido abriendo todo un escenario de discusión en los sindicatos al interior, particularmente de las organizaciones de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, así como también alrededor de las organizaciones del Frente Popular. Nosotros hemos tomado una determinación de que podríamos de manera importante respaldar una candidatura que salga desde el movimiento indígena o también desde el lado de los trabajadores.
creemos, por ejemplo, las posibilidades ciertas que pueden haber alrededor de Jaime Vargas, del mismo compañero Yacu Pérez, o también de Leonidas Issa, al igual que también las posibilidades que se puedan dar alrededor de los trabajadores con diferentes actores que sean las bases de los sindicatos quienes establezcan quiénes deben ser sus representantes, no solamente a la presidencia de la República, sino también hacia la Asamblea Legislativa. Es decir, hemos empezado un escenario de consulta, de debate, de discusión, entendiendo los tiempos que hoy tenemos alrededor del tema electoral y en base a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Como tú bien lo has manifestado, el tema de las inscripciones de las candidaturas es a partir del mes de septiembre, me parece, hasta el mes de octubre, pero esto determina la posibilidad cierta de que nosotros hagamos una discusión alrededor del movimiento social, alrededor de las organizaciones sindicales, y eso debe determinar cuáles deben ser esos referentes o esos abanderados, ¿no es cierto?, desde los distintos sectores sociales que hoy puedan disputarle el tema de la presidencia y una curul en el tema de la Asamblea Legislativa. Alrededor de el tema de el Frente Popular se han establecido algunos compañeros que tienen esas condiciones para realizarlo. ¿Cuáles son? Se han planteado algunos nombres como el mismo expresidente del Frente Popular, el compañero José Villavicencio. Se han planteado nombres en el caso también del compañero Nelson Erazo, como parte de las cartas que podríamos nosotros establecer para una disputa en el escenario del proceso electoral, al igual que la compañera Roxana Palacios. Nosotros creemos que en este caso, desde el lado del Frente Unitario de Trabajadores, también se debería establecer algunas candidaturas que puedan posibilitar una unidad, ¿no es cierto?, de los diversos sectores para implementar este tipo de cuestiones. Claro, es decir, estarían más concentrados los sindicatos de los trabajadores y el movimiento indígena. Sería esta la alianza un poco que se vendría a hacer, y tendrían que coordinar cuáles serían los cuadros, digamos, el binomio, más específicamente. No sé si habría una combinación entre un cuadro del movimiento indígena y uno de los trabajadores. ¿Se ha hablado tal vez de esta opción? Como te digo, serán las bases de las organizaciones sociales, de los partidos y movimientos de izquierda quienes discutan esta posibilidad. Y alrededor, ¿no es cierto?, de las organizaciones sociales han empezado a lanzar estos nombres. Como te digo, son nombres que están para el debate, para la discusión. No son nombres que ya estén establecidos como posibles candidatos. Y no se trata de discutir solamente el tema de la candidatura a la presidencia de la República, sino también cómo desde las organizaciones sociales tenemos nuestros propios representantes en la Asamblea Legislativa. Más aún cuando vemos que en este escenario es en donde se determina la elaboración de leyes que han sido las que han afectado a los trabajadores, a la juventud, al sector del magisterio nacional, al sector de los estudiantes, de las mujeres. Hoy tenemos una asamblea que no tiene ninguna representación, que poco o nada han hecho, ¿no es cierto?, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y por eso es necesario entonces establecer este tipo de debate alrededor de quienes deberían estar también, yo diría, representando en una curul al movimiento social. Más aún cuando tú ves que alrededor de esta asamblea se pretende discutir una reforma, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, una reforma laboral que significaría un golpe a los derechos de los trabajadores si tú tomas en cuenta la postura del gobierno nacional y la postura de los partidos de derecha que representan al comité empresarial, como en el caso de Creo con el señor Donoso, o como en el caso del Partido Social Cristiano o Madera de Guerrero con el señor Croflen. Es decir, necesitamos también entrar en un escenario de discusión alrededor de esta temática, o en el caso de los intereses que tuvo también el señor Espinosa, Augusto Espinosa, de Alianza País, hoy dentro del bloque de la Revolución Ciudadana, que atentaron también con el derecho de libre ingreso de los estudiantes a las universidades, como en el caso del tema del ser bachiller, o el problema de lo que ocurre alrededor de el acoso a los niños y jóvenes en el tema del sistema educativo. Es decir, necesitamos discutir estos temas para que evidentemente podamos tener una representación desde los diferentes sectores sociales, pero sobre una base de un proyecto programático, y eso es lo que estamos discutiendo en los diferentes sectores sociales de los que representa tanto el Frente Popular como también lo están haciendo los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores,
en algunos escenarios que se vienen planteando. Sí, sobre el tema electoral, la presidenta del CNE, Diana Tamain, dijo que son 162 servidores, de ellos 158 cumplieron su vida útil y por eso espera que el Ministerio de Finanzas cumpla con la entrega de recursos en los plazos establecidos. ¿Este anuncio genera confianza en la transparencia de las elecciones de 2021? Mira, nosotros tenemos un sinnúmero de acuerdos alrededor de la acción de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no coincidimos con un sinnúmero de aspectos que ella ha venido planteando, pero sin embargo es el escenario que está marcado, es la cancha que está ahorita trazada para el escenario electoral. Por eso es que necesitamos discutir esto no solamente sobre la base de un proyecto, sino cómo garantizamos una transparencia en ese proceso electoral en el que signifique que la mayoría de sectores sociales puedan tener su representación, obviamente sobre la base de lo que se pronuncie el pueblo ecuatoriano. Sí, sobre este tema, ¿tendrán una próxima convención nacional? ¿Tienen ya alguna fecha establecida para seguir analizando estos temas? Mira, en estos momentos lo que nos preocupa más allá del tema electoral es el problema del paquete económico que se avecina, es el problema de los anuncios del gobierno nacional, ir a la focalización de los subsidios, es el tema de los acuerdos que puede llegar el gobierno en estos momentos con el presidente de los Estados Unidos, que significará un nuevo golpe a la economía de los ecuatorianos cuando ya se establece la posibilidad de la venta de las empresas estatales o la entrega de las empresas estatales a manos privadas, o los anuncios también que están sobre la base de los despidos de los trabajadores. Es decir, estos temas son de mayor preocupación en estos momentos y debemos prestarle una atención al igual que lo estamos haciendo en el tema electoral. Más aún cuando ustedes han visto que en estos últimos días se pretende meter la mano nuevamente dentro de la seguridad social por parte del gobierno nacional, que anuncia que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe ser quien establezca los recursos para el tema de la vivienda. Es decir, se está definiendo desde el gobierno nacional cómo deben gastar los recursos del BIES, como que si fuera parte de la cartera del Ministerio de Finanzas, cuando esto le pertenece a los afiliados, a los asegurados. Por eso es que en estos momentos estamos discutiendo, creo, dando una prioridad a lo que se puede venir en estos próximos días. Incluso tenemos preocupación de que se pueda dar dentro del escenario de el próximo feriado de carnaval, así como hicieron el carnavalazo en el año 2019 para votar a los trabajadores. Hoy puede ser un nuevo carnavalazo para afectar el bolsillo de los hogares ecuatorianos, y eso merece una atención prioritaria en estos momentos por parte de las organizaciones sociales y populares, sin descuidar el tema electoral. Sí, justamente sobre el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay una sugerencia, una recomendación por parte del Banco Mundial a Ecuador para que elimine gradualmente al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que la banca privada tome la posta. ¿Cuál es su lectura sobre este tema y cómo se podrían ver afectados todos los afiliados en caso de que el gobierno llegue a adoptar esta recomendación? A ver, para nosotros está claro, la lucha de los trabajadores, del Seguro Social Campesino, del magisterio, de los jubilados, de los trabajadores autónomos o los afiliados voluntarios, de los de Montepío, siempre ha sido la necesidad de establecer el banco del afiliado como un banco de primer piso, que entre a la competencia con la banca privada. Ese anhelo que fue planteado no de ahora, sino desde hace muchos años atrás, y que se dio pasos importantes en el tema de la conformación del BIES, va a ser defendido con la organización, con la unidad y la lucha de los trabajadores. Es evidente que tras las pretensiones de eliminar el BIES para que la banca privada sea la que siga teniendo jugosas ganancias, están los intereses de los banqueros, de los grupos económicos de poder, de las grandes transnacionales y obviamente del Fondo Monetario Internacional. En ese marco es lo que se puede desatar un nuevo escenario de confrontación con el gobierno nacional si pretende dar paso a esta sugerencia del Banco Mundial, desplazando los intereses de los afiliados y de los asegurados de tener su banco propio. Porque incluso los planteamientos del Frente Unitario de Trabajadores,
al igual que del Frente Popular y de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, ha sido el hecho de exigirle al gobierno nacional que el banco del BIES pase a ser un banco de primer piso, que le obligue a la banca privada a bajar los intereses, que le obligue a la banca privada incluso a que tenga que dar los préstamos a más largo plazo sin afectar los intereses de los ecuatorianos. Esto es lo que no le gusta, obviamente, a la derecha, no le gusta esto a los al gobierno nacional, y estaría en riesgo este tema de el BIES como tal. Pero los afiliados vamos a defender nuestro banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y vamos a avanzar incluso en la propuesta de que el BIES se convierta en banco de primer piso. Listo. En otros temas, ya había tratado, lo había mencionado, las reformas laborales que anunció el presidente Moreno en octubre pasado. Se dijo que se iba a mantener reuniones, encuentros, diálogos con diferentes sectores. ¿Han mantenido encuentros con el presidente Moreno, autoridades del Ejecutivo, para tratar estos temas? A ver, el presidente de la República, frente a las acciones de octubre, que le obligaron a retroceder en el decreto 883, así como también de que le ha impedido hasta el momento en que se pueda implementar una reforma laboral como ha pedido el comité empresarial o como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, señaló que era el momento de abrir un diálogo con los diferentes actores sociales. Diálogo que no se ha cumplido con los trabajadores. Los trabajadores nos reunimos con el gobierno nacional, me parece que era a inicios de el mes de noviembre. Luego de eso tuvimos 2 reuniones con el ministro de Trabajo en el mes de diciembre, en las cuales hubo posiciones contrapuestas. ¿Cuáles fueron estas posiciones? El ministro de Trabajo planteaba de que era necesario una reforma laboral que significaba establecer jornadas de trabajo de 10 y 12 horas para los nuevos emprendimientos, es decir, para las grandes transnacionales que se venían a instalar en el tema de la minería, o las grandes transnacionales que venían a explorar el tema del petróleo, o esas grandes transnacionales que venían a explotar los recursos naturales. Nosotros les dijimos que no estamos de acuerdo con eso. Mientras ellos sugerían el tema de que era necesario manejar la jornada de trabajo de acuerdo a las necesidades de las empresas, es decir, que ahora ya no sean las 40 horas en los 5 días a la semana, de lunes a viernes, sino que como ellos sugerían que sea de lunes a sábado, es decir, 6 días por el mismo salario, eliminándose las horas extraordinarias, suplementarias, así como también frente a la propuesta de que los contratos a prueba sean de 2 o 3 años, a cambio de lo que hoy se estaba dando el tema del contrato a prueba de 3 meses, nosotros les hemos señalado de que eso no vamos a permitir. Y hemos establecido claramente que para resolver el tema del empleo no se requiere ninguna reforma laboral, sino que lo que se requiere aquí es una política laboral que signifique generar condiciones para generar nuevos empleos. Y eso se establece sobre la base de una productividad, de una inversión y de una política de Estado sobre este tipo de cosas. Ni el gobierno de Moreno, ni el gobierno de Correa, ni los gobiernos de la derecha, como el gobierno de León Febres Cordero, o el gobierno de Yamil Maguad, o el gobierno de Bucaram, o cualquiera de los gobiernos anteriores, han tenido una política laboral de empleo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos señalado es entregar una propuesta que signifique generar fuentes de trabajo sin flexibilización laboral. Eso no ha sido discutido por parte del gobierno nacional y nosotros estamos a las esperas de la respuesta que se nos pueda dar frente a los planteamientos de los trabajadores. Sí, muchas de las críticas de parte de las autoridades gubernamentales ha sido de que se presentan propuestas pero que no son viables. Ustedes me dicen que van a realizar esta política para incentivar la creación de fuentes de empleo. ¿Cómo sería esta política ya más concretamente? ¿Cómo podrían ustedes o qué proponen ustedes para incentivar la creación de nuevas fuentes de empleo, que es ahorita lo que afecta casi a todos los ecuatorianos? A ver, Patricio.
los gobiernos de turno, la derecha, la oligarquía, siempre ha estado opuesto a los planteamientos que los trabajadores y los pueblos hemos dado para salir de la crisis que vive nuestro país y frente a la crisis principalmente que viven los hogares de los trabajadores y los pueblos. Siempre nos han dicho que nosotros nos oponemos a todo, pero que no tenemos propuestas que sean viables. ¿Cuáles son las propuestas que nunca han sido viables para los gobiernos de turno? Que sean los que más tienen, los que más paguen, los que más aporten al país. No puede ser posible que los 270 grupos principales del país económicos hayan sido los grandes beneficiados con las políticas de Estado, con la eliminación de los impuestos, con el perdón de las deudas, o más bien de la mora, las multas, los recargos en el no pago del impuesto a la renta. Mientras ellos han evadido los impuestos, los gobiernos se han cruzado de brazos. Y cuando nosotros les decimos que para salir del problema debe ser primerito que quienes han evadido sus obligaciones tienen que pagarle al Estado. Eso es lo que no les gusta, eso es lo que siempre han dicho que es inviable para resolver los problemas. El Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, ha señalado que una de las alternativas económicas para resolver la crisis es, por ejemplo, el tema de una moratoria del pago de la deuda, que hoy se está pagando cerca de 16,000 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Pago de deuda, mientras en el tema del campo no se llega ni siquiera al 1%. Es decir, estas cosas son las que nos han dicho que no son viables. Hoy tenemos una propuesta para el tema de cómo generar plazas de trabajo. ¿Qué les hemos señalado? A ver, ¿en dónde se pueden generar plazas de trabajo? Veamos en dónde es viable esto. Esto es viable en el tema de la construcción. ¿Cómo generar trabajo en el tema de la construcción? El Estado debería cumplir con su propuesta de campaña. El presidente Lenín Moreno señaló que en sus 4 años de gobierno se entregarían cerca de 325,000 viviendas. Se dijo que se iban a hacer 40 universidades. Le ofreció al pueblo ecuatoriano seguir con la obra de los caminos o las vías vecinales también hacia las ciudades pequeñas para poder sacar los productos del lado del campo. Nada de eso se ha cumplido. Entonces, un elemento es, ¿cuánto va a poner el Estado? ¿Cuánto va a invertir en el Estado en el tema de la construcción de vivienda, en la construcción de las universidades y en la construcción de las vías y carreteras? Y adicionalmente a esto, ¿cuánto se compromete el comité empresarial también para invertir en este tipo de cosas? Eso generaría la posibilidad de establecer nuevas fuentes de trabajo. Pero si a eso tú le ligas el tema de que para generar fuentes de trabajo es necesario establecer políticas hacia la cuestión del sector, no solamente de la construcción, sino también sobre el tema del turismo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Nuestro país es un país muy rico en la diversidad, es un país que tiene muchos sectores en donde tú puedes visitar, en donde atrae, ¿no es cierto?, a la gente de afuera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si en esas ciudades pequeñas, en esos cantones pequeños, no existe agua potable, no existe alcantarillado, no existen caminos vecinales, es imposible que puedan llegar allá. Entonces el problema también de la cuestión del turismo no se resuelve solamente con una ley de feriados, se resuelve también con el tema de inversión en el tema del agua, en el tema del alcantarillado, y esto tiene que ir en conjunto con los gobiernos seccionales y los municipios. Entonces, fíjate, al haber una inversión en este tipo de cosas, también generas la posibilidad de abrir nuevas fuentes de trabajo para este sector. Y si a eso le sumas el tema de poder hacer una inversión en el campo que signifique préstamos a bajo interés, a largo plazo, con tecnificación y capacitación para la gente del campo, pero adicionalmente en donde el Estado garantice abrir un mercado que signifique que se pueda consumir lo que está sembrando o trabajándose en el tema del campo por parte de nuestros hermanos campesinos, podrías establecer también que se generen nuevas fuentes de trabajo. Y si a esto le sumas otra posibilidad de que la capacidad adquisitiva de los trabajadores
pueda recuperarse sobre la base de incremento de sueldos y salarios que permitan consumir lo que nosotros estamos produciendo, es decir, que en el tema del comercio podamos nosotros comprar lo que estamos produciendo, es evidente entonces que estará generando ahí sí una política laboral que signifique abrir nuevas plazas de trabajo y que signifique entonces combatir el tema del desempleo. Sin embargo, el gobierno ha hecho todo lo contrario conjuntamente con los empresarios. Lo que han hecho es acabar con el pleno empleo, destruir la posibilidad de un trabajo que garantice seguridad social, organización, que tengan los trabajadores contratación colectiva y más aún que esos trabajadores tengan estabilidad laboral. Cuando esto ocurre por parte de la aplicación de las políticas del gobierno, también ocurre que se está afectando a la seguridad social, porque un problema de la seguridad social es que al perderse los cerca de 116,000 plenos empleos en el año 2019, y si a eso le sumas los 150,000 plenos empleos que se perdieron en el año 2018, tú puedes establecer de que efectivamente es un golpe muy grave al funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque ha perdido los aportes de cerca de 250,000 trabajadores. Uh-huh. Entonces, sí, tú encuentras de que efectivamente no hay una visión por parte del gobierno nacional y peor todavía del comité empresarial en tener una visión desde el lado de los intereses del país, sino por el contrario, tienen una visión solamente de garantizar la chequera de los grandes grupos económicos de poder de nuestro país. Sí, para finalizar, nuestros amigos oyentes, estamos hablando con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Para finalizar, en este momento el presidente Lenín Moreno mantiene una agenda en Estados Unidos y en su primera reunión el presidente norteamericano Donald Trump aseguró que hay un interés en firmar un acuerdo comercial con Ecuador. Desde los trabajadores, ¿cómo ven esta posibilidad y esta política, digamos, que se adoptaría o se llegaría a adoptar en el caso de que se dé? Mira, nosotros siempre hemos condenado cualquier acuerdo comercial que signifique afectar la soberanía, que signifique afectar los intereses del pueblo ecuatoriano, y en ese marco, ningún acuerdo, ni con la Unión Europea, y peor todavía, con el gobierno de los Estados Unidos, será beneficioso para el pueblo ecuatoriano, porque las condiciones con las que ellos buscan imponer estos tipos de acuerdos tienen que ver con fortalecer la economía de los gringos y por otro lado destruir la economía de los países dependientes de esta potencia norteamericana. Una expresión de ello es lo que ha pasado con México, es lo que está pasando con Colombia, es lo que ha pasado con Perú, o es lo que ha pasado con cualquiera de los países que han firmado este tipo de acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Nosotros vamos a estar atentos en qué condiciones se pretendería firmar y obviamente en base a la resolución planteada por la Convención del Frente Unitario de Trabajadores y de las organizaciones sociales, en donde se estableció que frente a los anuncios de entrar a la eliminación de los subsidios, de entregar las empresas estatales a manos o administraciones privadas, frente a los anuncios de nuevos despidos, así como también frente a estos anuncios de los acuerdos comerciales y la eliminación de los subsidios, será la dirección del Frente Unitario de Trabajadores, al igual que la dirección de las distintas organizaciones sociales, quienes de manera conjunta definen el camino a seguir en la lucha del pueblo ecuatoriano. Y por eso nosotros estamos atentos a todo lo que pueda estarse desenvolviendo en estos días. De acuerdo a lo que el gobierno nacional vaya planificando, también habrá una respuesta de la organización social para defender los intereses de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Muchísimas gracias. Conversamos con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Muy amable por su tiempo, Nelson Erazo. Muy amable, Patricio. Gracias a usted. Son las 17:41 y ya regresamos con más información.